fármacos y después de ello nosotros estábamos viendo las complicaciones orgánicas. Ahora vamos a hacer al revés, estudiar al órgano en sí y ver todas las patologías que pueden estar relacionadas, ¿sí? Hoy vamos a empezar con el área del pulmón, bastante sencillo, por suerte, porque la clínica es muy parecida. Entonces, siempre en la bibliografía que les dejo, en este caso usé el libro de la parte farmacología y para tóxico, para el internista y el Darío Córdoba. Bueno, ¿de qué va a depender que una persona presente un episodio de toxicidad pulmonar? Va a depender del tiempo en el cual se expuso, del tamaño de las partículas y también de la solubilidad. Normalmente, cuanto más soluble es la sustancia, tiende a afectar la vía aérea superior y los menos solubles afectan a la vía aérea inferior. Entonces, vía aérea alta, mayor a 5 miligramos, suele afectar la vía aérea alta, hidrosolubilidad alta. Ejemplo, amoníaco. Y si afecta la vía terminal, tamaño pequeñito, hidrosolubilidad baja. Realmente las partículas mayores generalmente suelen causar más episodios de broncoespasmo, laringoespasmo, irritabilidad de la vía aérea superior, y las partículas más pequeñitas sí tienen la capacidad de afectar ya la parte alveolar. ¿Cuáles son los ejemplos de sustancias que pueden producir neumotoxicidad? Tenemos el amonio, que se usa en la agricultura, el cloruro de hidrógeno, presente en los fertilizantes, tintes, fabricación de hule. Después tenemos el cloro, bastante utilizado en los productos de limpieza y también en la industria textil, y el óxido de nitrógeno, que es producto ya de la contaminación ambiental. También en la manufactura de químicos, tintes y en la agricultura. Sabemos que el monóxido de carbono está presente en los humos de incendio, también en las industrias metalúrgicas, combustión de motores, calentadores. El hidrógeno de cianuro también en la metalúrgica y el sulfuro de hidrógeno principalmente en los pozos petroleros, metalúrgica y también en la producción del hule. Entonces, en general, las vías aéreas son afectadas por las toxinas que producen a ese nivel edema hasta la hipofaringe. También pueden producir ulceraciones, laringoespasmo, parálisis de los cilios, aumento de la producción de moco. También puede afectar todo el epitelio y puede producir hemorragia de la submucosa. Entonces, vendría a ser prácticamente como un efecto también tipo corrosivo a ese nivel. Bueno, entonces el parénquima, como les dije, es menos frecuente. Principalmente la afectación tiene que ver en la vía aérea superior, tipo laringoespasmo, broncoespasmo, puede dar cuadros de irritabilidad, pero también en algunos casos menos frecuentes puede afectar el parénquima pulmonar y puede manifestarse como un edema pulmonar no cariogénico, que puede llevar a una insuficiencia respiratoria ya por lesiones a nivel alveolar difusas. Normalmente los pacientes que logran sobrevivir estos cuadros suelen verse afectados sus neumocitos tipo 2 y pueden llegar a producir fibroblastos que en estadios terminales puede llevar a una fibrosis pulmonar. Entonces, el estadio terminal de una afectación pulmonar por tóxicos viene a ser la fibrosis pulmonar. Entonces, lo que generalmente producen es una
neumonitis intersticial, como una inflamación del intersticio, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes? Independientemente cuál sea el fármaco, cuál sea la sustancia, la afectación pulmonar es la misma, ¿sí? Entonces produce una inflamación a nivel intersticial alveolar, una neumonitis. Y si esta inflamación persiste, puede llevar a la proliferación de fibroblastos y producir una fibrosis, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, normalmente en estadios iniciales, cuando se hace el diagnóstico precoz, en teoría, al suspender el fármaco, puede mejorar la clínica del paciente. Entonces, el sitio más afectado son los alveolos, hay acúmulo de macrófagos, linfocitos, se produce una respuesta inflamatoria y esto lleva a una inflamación y fibrosis. Y ahí viene a ser un ejemplo, ¿verdad? Acá, en esta radiografía, realmente yo creo que hay concomitante también un poco de insuficiencia cardíaca porque tiene una cardiomegalia medio interesantona, ¿verdad? Bueno, pero también llama la atención un tórax prácticamente todo veladito, ¿verdad? Bien infiltrado. Entonces, una infiltración bilateral asociada a un cuadro respiratorio, ¿verdad? Una tos seca persistente con una disnea progresiva va a favor de una enfermedad intersticial. Y siempre nuestro diagnóstico diferencial va a ser también el corazón. ¿Y qué le van a pedir entonces para saber si es corazón o pulmón? Estudiantes del cuarto año. ¿Qué le van a pedir si ustedes quieren saber quién es el responsable, el corazón o el pulmón? ¿Cómo se llama el marcador cardiológico de insuficiencia cardíaca? ¿Cuál? No. Sí, VNP. 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 Tienen que saber, ¿sí? VNP. VNP. Bueno, acá sí ya no vemos una cardiomegalia, acá sí no, creo que no va a haber tanto diagnóstico diferencial, pero sí vemos entonces un corazoncito pequeñito, o sea, un índice cardiotorácico conservado y llama la atención el infiltrado intersticial bilateral. Y en la tomografía, que es, mejor dicho, la tomografía de alta resolución, la TACAR, es lo que nos permite identificar mejor estas enfermedades, ¿verdad? Y para ver los cuadros intersticiales. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Ustedes ya vieron imágenes, ¿verdad? ¿Cómo se llama ese? Aspecto de... Muy bien, panal de abejas. Panal de abejas. Entonces, si ustedes tienen un paciente previamente sano, que no tiene comorbilidades y viene con esta tomo, buscar si no es por algo tóxico, ¿sí? Entonces la clínica es disnea progresiva, tos seca, persistente. Fácil. Esto es lo que tienen que saber sí o sí. Esto ya va a entrar en el examen de la segunda, ¿sí? Esto ya no es para la primera. Entonces, la clínica es fácil. Disnea progresiva, tos seca persistente. En la placa de tórax vamos a ver infiltrado intersticial bilateral. Y si yo me pongo a pensar en la espirometría, yo voy a ver un patrón restrictivo. Patrón restrictivo. Eso es lo que tienen que saber. Sí o sí. Acá vemos otras formas que también pueden producir daño pulmonar, ya sea, por ejemplo, generando aumento de la permeabilidad, favoreciendo el edema pulmonar, en el caso de los antihipertensivos, farmacodepresores, hipoxemia, hipoventilación y también los simpáticos miméticos. Bueno, algunos fármacos que pueden producir daño pulmonar.
Acá lo interesante y que tienen que saber es que, como les digo, independientemente cuál sea el fármaco, cuál sea el tóxico, el efecto pulmonar es el mismo. Todos producen neumonitis intersticial, ¿sí? Todos. Entonces, el metotrexate que se usa para enfermedades autoinmunes puede producir una inflamación alvéolo intersticial, una neumonitis. El paciente va a tener disnea, puede haber eosinofilia y en la placa de tórax vamos a ver un infiltrado retículo nodular. También la nitrofurantoína. ¿Para qué se usa la nitrofurantoína? A. Anticonvulsivante. B. Infecciones urinarias bajas. C. Antidepresivo. A, B o C. ¿Qué dice el público? No. Sí. Antibiótico es nitrofurantoína. La nitrofurantoína se usa para tratar la cistitis, las infecciones urinarias bajas. ¿Sí? Parece nomás nitrofurantoína, parece nomás un anticonvulsivante por su toína, ¿verdad? Pero no, no. Es un antibiótico, ¿sí? Y puede producir neumonitis intersticial. El cuadro clínico ya puede aparecer en forma precoz y el paciente va a tener en su placa un infiltrado intersticial. Lo bueno es que todo esto que estamos viendo, ¿verdad? Mientras sean diagnosticados en forma precoz, pueden revertir el cuadro. O sea, lo que tenemos que hacer es, cuando el paciente refiere o presente una disnea, ¿verdad?, que no tenía antes, pensar en estos fármacos, hacer el diagnóstico y plantear, obviamente, suspender, o sea, ver otro fármaco que podemos utilizar. Después tenemos la amiodarona. ¿Para qué se usa la amiodarona? No se peleen, chicos, yo sé que ustedes saben, o sea, son tan así, no quieren, Antiarrítmico, clase 3, muy utilizado. Responden bien las taquicardias supraventriculares tipo FA. También responden las taquicardias ventriculares. Es un fármaco muy utilizado, ¿sí? Realmente responden muy bien, pero tiene un componente tóxico que vamos a ir viendo a lo largo de los meses todavía, y uno de ellos es el pulmón. Pero este efecto tiene que ver dosis-tiempo. La amiodarona tiene una particularidad que se llama dosis de impregnación, o sea, tiene como si fuese una dosis acumulativa. Entonces, todos estos efectos adversos se suelen ver cuando el paciente consume 400 miligramos día por lo menos 2 meses. Es por eso que nosotros, por ejemplo, cuando estamos tratando una arritmia y usamos amiodarona, hacemos una dosis de carga y luego vamos descendiendo. Por ejemplo, van a ver, se hace cada 8, después cada 12 y una vez por día. Y en algunos casos, inclusive si se puede, llegamos a suspenderlo, justamente por esto. Pero hay casos en los cuales no podemos suspender, pero sí, siempre que se pueda tratamos de suspender. Bueno, después tenemos la misma cosa. Quería hacer un comentario, pero no sirve. ¿Cómo es ese? ¿Quieres ya? No, ese avistamiento de los ovnis, todo, ¿viste? Ese ya. Todos disnea, infiltrados, difusos, localizados, patrón alveolar. ¿Ustedes vieron ese video? No vieron. Ay, Dios mío. Ustedes rindieron, ¿verdad?
Ahí está. Varias teorías conspiranoicas por ahí. Bueno, patrón restrictivo, patrón restrictivo. Y como les dije, al igual que pasa con la nitrofurantoína, revierten al suspender el medicamento. Los analgésicos también pueden producir edema agudo de pulmón al alterar la permeabilidad capilar y también pueden desencadenar crisis asmáticas. Tener mucho cuidado con eso. Siempre tienen que preguntar, siempre, siempre. Alergia al menos sí o sí. Ahí paso. Y a ver si pongo acá. Bueno, después tenemos la cocaína, que puede producir también daños relacionados a la inhalación, perforación del tabique, alteraciones patológicas, neumotórax, neumomediastino, hemorragia alveolar y edema pulmonar. Además, pueden producir crisis asmáticas, bronquiolitis, hipertensión pulmonar, neumonitis intersticial y fibrosis pulmonar. Y otro punto también, los que están asociados a los hidrocarburos. Acá también pueden producirse, pueden alterar el nivel de conciencia, puede producir broncoaspiración. ¿Y qué pasa? Al broncoaspirar puede afectar el surfactante y de esta manera lesionar los capilares y tejido pulmonar. Y estos, los más peligrosos son los de baja viscosidad, tensión superficial y gran volatilidad. Después tenemos los producidos por los hidrocarburos, la misma cosa. Tos persistente, disnea progresiva, en algunos casos pueden haber sibilancias y toda la clínica relacionada a la afectación pulmonar, ya sea cianosis, polipnea, taquipnea y tirajes intercostales. La misma cosa, pueden haber en la radiografía de tórax infiltrado intersticial bilateral. Esto también puede aparecer en forma precoz ya a partir de los primeros 30 minutos o las 12 horas posteriores, ¿sí? Y también pueden desaparecer una vez que haya una mejoría clínica. Y un dato muy importante en estos casos es que la inducción al vómito y el lavado gástrico están contraindicados. Bueno, vamos a ver, traten de no progresar, traten de no hacer trampa. Vamos a ver qué tal las preguntas de fijación. En los casos de neumotoxicidad, las manifestaciones clínicas se manifiestan principalmente como A. Obstructivos agudos, intersticiopatía restrictivo o asintomático, A, B o C. B, acuérdense, intersticial, tipo restrictivo. Siguiente pregunta. En los cuadros de neumotoxicidad, la radiografía se observa normal, infiltrado bilateral o consolidación. ¿Cuál es la respuesta? A, B o C. B, ¿verdad? Infiltrado, intersticial, bilateral. Eso es lo que tienen que saber. Patrón intersticial, infiltrado, bilateral. A ver, ay, no puse. Bueno, y la otra pregunta es, ¿qué hallazgo vamos a tener en la espirometría? ¿Qué tipo de patrón va a tener? Restrictivo, ¿sí? Entonces, de neumotoxicidad, el más fácil. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta, pues como se dan cuenta, cada vez tienen menos tiempo, entonces tienen que así fijar conceptos básicos, así en estos casos. Entonces, la clínica del paciente
en neumotoxicidad es disnea progresiva y tos seca persistente. Esa es la clínica. En la radiografía de tórax, ¿qué vamos a encontrar? Infiltrado, intersticial, bilateral. Y en la espirometría, ¿qué vamos a encontrar en la espirometría? Un patrón restrictivo. Entonces, la clínica es una disnea progresiva con tos seca persistente. En la placa de tórax, infiltrado intersticial bilateral. En la espirometría hay un patrón restrictivo. Y la manifestación clínica de un cuadro agudo puede ser como una neumonitis intersticial en la etapa aguda, ¿sí? Voy a ponerlo acá entre paréntesis, que mejora al suspender el fármaco, en el caso del que fuera, ¿verdad? Y la otra forma de presentación en un estadio más avanzado, que era una fibrosis pulmonar. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que saber sí o sí. ¿Cómo es la clínica del paciente? Disnea progresiva, tos seca. ¿Cómo se ve en la placa de tórax? ¿Cómo se ve en la espirometría? ¿Y qué clínica, qué enfermedades pueden presentar? Una neumonitis intersticial y una fibrosis pulmonar. Y por último, ¿cuáles son las sustancias que están asociados, ¿verdad? Entonces ahí viene el metrotrexate, después nitrofurantoína, analgésicos, amiodarona, cocaína e hidrocarburos. ¿Está bien? Esto es lo que ustedes tienen que saber. De neumotoxicidad, este es todo, ¿sí? Sí o sí. Bueno, ya está. Aquí tenés. Gracias.